Buenos días, hermanos. Vamos a iniciar nuestro servicio del día de hoy, no sin antes saludarte, esperando que estés muy bien. Y nos da mucho gusto vernos, hermanos, de nueva cuenta. Nuestra oración es que cada uno de nosotros venga con mucho gusto a alabar el nombre del Señor y también con un corazón dispuesto a escuchar su palabra, que ese es el motivo de nuestra reunión, reunirnos alrededor de nuestro Señor. Con ese corazón agradecido, porque seguramente que el Señor nos ha llenado de muchas bondades, de muchas bendiciones a lo largo de esta semana, a lo largo de este día. Entonces el Señor es bueno, y hoy podemos cantar de su grandeza, hoy podemos cantar de sus bondades, pero también hoy podemos escuchar su bendita palabra. Cuando leemos la Escritura, es Dios hablándonos directamente a nosotros, hermanos. Y le damos la más cordial bienvenida también a los hermanos que nos siguen a través de la transmisión de Facebook, y a aquellos hermanos y amigos, familiares, aquellas personas que no tenemos el gusto de conocer, pero que han visto algunas de las grabaciones de los diferentes servicios que ha habido en nuestra congregación. Les damos la más cordial bienvenida, y sobre todo aquellos que aún no conocen del Señor Jesucristo, nuestra oración es que puedan conocer del Señor Jesucristo, que puedan experimentar esa relación personal con el Señor y que puedan doblar sus rodillas ante Él, ante nuestro Dios, que es bueno, que es bondadoso, que es misericordioso y que es el único que nos puede dar salvación, vida eterna, ese perdón, para que podamos experimentar esa paz que dice la Escritura, que sobrepasa todo entendimiento. Bien, hermanos, vamos a iniciar. Te pido que si me acompañan, vamos a tomar asiento y vamos a poner en manos de nuestro Señor este tiempo, que sea el Señor el que nos guíe, que nos dirige, que abra nuestros corazones. Si gustas acompañarme en oración, hermano. Señor y Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por este día. Te damos gracias, Señor, porque tú haces posibles todas las cosas, Señor, porque tu misericordia es grande, Señor, porque tu palabra dice que eres grande en misericordia, Señor, que eres lento para la ira, Señor. Gracias, Señor, porque día con día, Señor, sustentas todas nuestras necesidades, porque día con día estás con nosotros. Te pedimos, Señor, que en todo tiempo estemos tomados de tu mano, Señor, que por ningún motivo, Señor, nos alejemos de ti, que por el contrario, Señor, cada día, Señor, tengamos ese deseo en nuestros corazones, tengamos ese deseo en nosotros, Señor, de buscarte más, Señor, de conocerte más a través de tu palabra, Señor, que tengamos ese deseo de pasar tiempo, Señor, en oración contigo, Señor. Ayúdanos, Señor. Te pedimos al mismo tiempo, Señor, que perdones nuestras faltas, Señor, que perdones nuestros pecados, Señor, que perdones todas aquellas cosas, Señor, que te son desagradables y que te ofenden, Señor, y que hemos hecho, Señor, cada uno de nosotros, Señor. Tú conoces nuestros corazones, Señor, tú conoces lo que hay dentro de nosotros, Señor. Aún, Señor, tú conoces aquellos pensamientos, Señor, inapropiados, Señor. Tú conoces aquellas palabras, aún antes de que nosotros las podamos pronunciar, Señor, tú ya las conoces, Señor. Perdónanos, Señor, y ayúdanos, Señor, a cada vez ser más conforme a la estatura del varón perfecto, Señor, que es tu Hijo, nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo, Padre. Te damos gracias, Señor, por la vida de cada uno de nuestros hermanos que se encuentran reunidos, Señor, aquí presentes. Te pedimos por aquellos hermanos que nos siguen a la distancia, Señor, que por algún motivo, Señor, no nos pueden acompañar de manera presencial, Señor. Y también, Señor, ponemos en tus manos aquellas personas, Señor, que aún no conocen de ti, Señor, y que pudieran, Señor, ver alguna de estas grabaciones, Señor, de nuestros diferentes servicios, Señor, que tú hables a través de estos videos, Señor, a sus vidas, Señor, y que ellos puedan llegar al conocimiento de ti, Señor, que tú puedas mirar, Señor, a ellos, Señor, puedas darles, Señor, esa oportunidad como nos la diste a nosotros, Señor, de llegar a la salvación, Señor. Únicamente
por tu gracia, Señor. Te pedimos, Señor, y ponemos en tus manos a nuestros hermanos que están en la recepción del templo, Señor, a nuestros hermanos que están en la cabina, Señor, a nuestro hermano que está en la alabanza. Te pedimos, Señor, por la dirección del culto, Señor, y por supuesto, Señor, por nuestro pastor, por su esposa, la hermana Damari, Señor, que tú los dirijas, Señor, que pongas en ellos sabiduría, Señor. Y el día de hoy a nuestro pastor, que será quien nos estará guiando en el estudio de tu palabra, Señor, quien traerá el mensaje, Señor, que tú tienes preparado el día de hoy para nosotros, Señor. Que seas tú, Señor, quien hable a través de él, Señor. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, hermanos, vamos a irnos preparando, vamos a ir preparando nuestros corazones para este tiempo tan maravilloso que tenemos de alabanza. Y te pido que me acompañes al libro de los Salmos. Vamos a ir al Salmo 121. Cuando lo tengas listos, puedes poner de pie. Salmo 121, es un salmo muy cortito, desde 8 versículos únicamente. Vamos a leerlos todos juntos, de manera conjunta. Salmo 121, cuando lo tengas listo, puedes poner de pie. Dice la palabra del Señor, versículo 1, todos juntos. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará pie al resbaladero, ni se dormirá el que guarda. He aquí no se cansará ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a la mano derecha. El sol no se fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén, hermanos. Vamos a preparar nuestros corazones y a cantar a nuestro Señor con todo nuestro corazón, hermanos. Cristo.
Solo a ti, Señor, solo a ti te alabamos, te adoramos, bendecimos, damos gloria y toda la honra a nuestro Señor. Amén, hermanos. Bueno, vamos a pasar al tiempo de la predicación, hermanos. No sin antes reiterar nuestra más cordial bienvenida a aquellos hermanos que han recién llegado y a aquellos hermanos que recién se han unido a la transmisión de Facebook. Les damos la más cordial bienvenida y esperamos que estén atentos al mensaje de la palabra del Señor. Los invitamos a que sean partícipes junto con nosotros, especialmente a los hermanos que están a la distancia, que interactúen junto con nosotros, que lean con nosotros la Escritura, que cuando vayamos a los versículos, también ustedes nos puedan estar acompañando, incluso en el tiempo de la alabanza, que ustedes puedan estar cantando en casa o en el lugar en donde se encuentren. Vamos a estar el día de hoy, ahorita en un momento. El día de hoy, hermanos, vamos a seguir con el estudio del libro de los Hechos. Hemos llegado ya hasta el capítulo 22 y para mí ha sido muy emocionante el estar viendo, revisando la historia de esta iglesia primitiva, ver las primeras misiones de los apóstoles, y ya en esta etapa donde nos encontramos estamos viendo todo el ministerio de Pablo, ¿no? como el Pablo el misionero. Y hoy vamos a estar revisando el capítulo 22, hermanos. Esperamos en Dios que estés totalmente atento, con tus oídos abiertos. Es un capítulo muy interesante. Nuestra oración es que el Señor pueda hablarnos, hermanos. Entonces, el día de hoy la predicación está a cargo de nuestro pastor, a quien vamos a escuchar el mensaje que el Señor tiene preparado a través de él. Me siento muy agradecido al Señor por el privilegio que nos da de reunirnos una vez más en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Y de manera presencial y también de manera a la distancia, en cualquier parte del mundo en que la gente pueda ver y escuchar este mensaje de esperanza, de salvación y de vida eterna. Anhelamos con todo nuestro corazón que entonces esta palabra llegue a sus vidas, hasta allá donde usted está, inclusive en la comodidad de su hogar o en cualquier otra circunstancia. Deseamos de todo corazón que el Señor hable hoy como ha hablado a nuestras vidas. Así que permítame orar por un momento y pongamos este tiempo en las manos de Dios. Te damos muchas gracias, buen Dios y Padre Celestial, una vez más, por tu bendición y por tu gracia por la cual nos hemos reunido esta mañana. Reconocemos, Señor, que ninguna de las cosas que ocurren están fuera de tu alcance y de tu conocimiento, y por lo tanto, Señor, tú eres el Dios de la eternidad, tú eres el Dios de todos los tiempos. Eres quien gobierna nuestras vidas y quien gobierna el universo entero, y por ello, Dios nuestro, te damos gracias y reiteradamente podemos decirte, Señor, que te amamos, te amamos, te amamos.
Y te amamos, Señor, porque así como dice tu palabra, tú nos amaste primero. Por eso te damos muchas gracias, buen Dios y Padre celestial. Te agradezco mucho por la fidelidad de tus hijos y de tus hijas que están reunidos en este lugar dedicado a ti, este hermoso lugar, por cierto, pero dedicado a ti, y es lo que lo hermosea realmente, Señor. Pero te doy gracias, Señor, por sus vidas, por los hermanos que preferenciaron venir de manera personal, en vez de quedarse en sus hogares, para que de una manera presencial y de una manera vibrante, Señor, podamos estar juntos alabando, glorificando y bendiciendo tu santo nombre, y al mismo tiempo, Señor, escuchando de tu santa palabra. Gracias te damos, Señor. Te rogamos que nos dirijas, Señor, que hables en nuestras vidas, que hables a nuestro corazón por amor a tu santo nombre. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues, en efecto, comenzamos hoy una nueva semana en la cual los medios informativos nos mantienen a la orden del día. Avisoran una semana difícil para la humanidad entera, en particular para México, porque hay una gran cantidad de amenazas, de atentados contra la vida, de muchos homicidios, ataques a las personas y a sus pertenencias. Como ustedes saben, ha habido muchos incendios por muchas ciudades. Está la delincuencia incontrolable, ¿no? Incontrolable. Y por eso muchas personas recomiendan mejor quédese en su casa. Si no tiene mucho que hacer en la calle, mejor quédese en su casa. Así que en estas condiciones muchas personas sienten incomodidad por el aislamiento. Incluso yo comprendo que a lo mejor muchos de ellos por eso no están tampoco aquí ocupando sus lugares. Pero hay consecuencias, hay muchas personas perdiendo trabajos otra vez. Por ejemplo, han incendiado múltiples establecimientos, muchos negocios, ¿no? Y entonces muchas personas se están quedando sin trabajos. Otras personas viven bajo el yugo de la delincuencia organizada, que les cobran pisos para que puedan trabajar. Y conocemos un joven que recientemente se casó, un muchacho de Ixtapan de la Sal, recientemente se casó, con mucha ilusión puso un pequeño negocito de comidas, y ya a la siguiente semana ya le habían llegado ahí los que cobran el piso para que pudiera trabajar. ¿Saben qué hizo este joven? Tuvo que cerrar su negocio. Nacientemente, recién casado. Porque la delincuencia organizada, mal llamada así, está dejando a su paso una estela de muchas injusticias y de mucho dolor. Pero en este marco mundial y nacional, la palabra de Dios se levanta como una esperanza segura. En medio de las angustias, en medio del dolor y en medio del sufrimiento, la palabra de Dios se levanta con esa esperanza divina y nos garantiza la compañía de nuestro buen Dios y Padre celestial. Por eso es que, como dijo el hermano Juan Pablo en base a lo anterior, continuaremos nuestro estudio panorámico del libro de los Hechos de los Apóstoles y conoceremos el capítulo que nos ocupará esta mañana y veremos cómo Dios verdaderamente tiene el control de cualquier situación de la vida, por más difícil que ésta parezca. Estamos hablando del tercer viaje misionero del apóstol Pablo, el cual nos narran las Escrituras. Como ustedes recordarán, muchos puertos, muchas ciudades fueron tocadas en este viaje misionero y en los otros dos anteriores, y con ellos no pocos problemas, ¿verdad que no? Cargado de problemas. Muchas veces
como el mismo apóstol San Pablo testificó, su vida fue puesta en peligro, pero a pesar de eso, él tenía una perspectiva, tenía una misión que cumplir. Así es de que entre el amor de los hermanos, la advertencia de algunos hermanos sobre los padecimientos y sufrimientos del apóstol Pablo, él continuó fielmente a su llamado por causa del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y el domingo pasado, antes de finalizar el capítulo 25, pues prácticamente escuchamos esa narrativa y vimos de veras la mano de Dios puesta en la vida del apóstol San Pablo. Hoy he dividido este pasaje que a continuación estudiaremos en 4 puntos, comenzando con los versículos 37 al 40 del capítulo anterior como un contexto, y luego el siguiente punto, la defensa del apóstol Pablo de los versículos 1 al 5, y su conversión del 6 al 16 ya del capítulo 22, y luego cómo Dios lo envió a los gentiles de los versículos 17 al 21, para terminar los versículos 29 al 30 con el punto: ¿la vida de Pablo estaba en las manos del tribuno o estaba en las manos de Dios? Así que le pido que mantenga su Biblia abierta ahora en el capítulo 21 del libro de los Hechos, porque vamos a leer la última parte, el último párrafo que está entre los versículos 37 a 40, que ya estudiamos el domingo pasado y los tomaremos como contexto. Hechos de los Apóstoles, capítulo 21, versículos 37 al 40. La palabra de Dios dice así: Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno, ¿se me permite decir algo? Y entonces el tribuno le dijo, ¿tú sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios? Entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Cuando el tribuno se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y, hecho gran silencio, habló en lengua hebrea. Verán ustedes cómo desde tiempos antiguos había estos personajes alborotadores. Decíamos en la mañana, mi esposa y yo decíamos chismosos, buscando siempre levantar falsos testimonios de otros para acumular ganancias deshonestas, fama, poder. Hoy día en nuestro país las manifestaciones casi a diario no se dejan esperar. Si no es en un lugar, es en otro, y si no en otra, y en otra parte, en otra ciudad. Pero en casi todo el país hay manifestaciones, casi todos los días. Unos por un asunto, otros por otro asunto, otros por otra causa, y así sucesivamente. No hay prácticamente noticieros diarios que tengan buenas noticias, excepto la palabra de Dios tiene una buena noticia. Pero todas las noticias que escuchamos son noticias inquietantes, son noticias que nos hacen tener inquietud en el alma y en muchos casos hasta perder la paz. Ya oíamos de la pandemia en los principios del año 2020 aquí en México. Se llamó COVID-19 porque comenzó en el año 19 allá en Asia. Pero escuchábamos que Asia, bueno, está bien lejos Asia. Ni siquiera conozco Asia. Muchos de nosotros tampoco. ¿Quién sabe dónde estará Asia?
Pero luego de allí pasó a Europa. Y los virus siguieron caminando o volando y llegaron a América. Y luego bajaron de América hasta Latinoamérica. Se nos hacía muy lejano, ¿no? En el mes de febrero del 2020 se avisoraron los primeros casos en México. Y para marzo cerramos las puertas del templo durante 60 domingos, durante 60 semanas. Y no teníamos posibilidades de reunirnos. Parecía lejos de nosotros la epidemia o la pandemia. Pero de repente la pandemia llegó a nuestras cercanías. Algunas veces oímos que algún compañero de trabajo se enfermó, adquirió el contagio. Otras, que el virus ya llegó a algún vecino, ¿verdad? Luego, algún familiar, como que se fue acercando, como que nos fue copando. Y finalmente, algunos de nosotros, y no, gracias a Dios, no muchos, fuimos atacados del virus. Y no solamente de aquel virus primario, pero fue cambiando, se fue transformando, tomó otros rostros, otros nombres. Y finalmente Dios ha permitido que volvamos a la normalidad. Pero así como la pandemia del coronavirus, otras pandemias empezaron a desatarse en el mundo, silenciosas también. Pandemias de falta de trabajo, porque poco a poco muchas personas fueron perdiendo su empleo. Pandemias en el hogar, muchos hogares fueron destruyéndose. Muchos matrimonios terminaron en separaciones. Muchas personas en los hogares, en las familias, salieron de este mundo. La pandemia fue expresándose en otras pandemias, en otras formas. Y nos fue abrazando nuevamente, nos fue copando, se fue acercando a nosotros. Y ahora, en estos tiempos, mucha gente está sufriendo por el cobro de los pisos, porque las mafias están transformando sus rostros. Aquellos que antes se dedicaban a otro tipo de delincuencia, ahora han visto que es más productivo amenazar a la gente y doblegarlos, manteniéndoles con temor, con espanto en sus vidas, obligándolos a entregar una cantidad de dinero diariamente. So amenaza de ir contra sus familiares. Y efectivamente, sanguinarios como son, han ido cumpliendo sus propósitos y aparecen personas muertas, aparecen personas descuartizadas, aparecen personas en bolsas de plástico, ¿no? En basureros. Y todavía no llegamos a las verdades de los asesinatos respecto de muchas personas que han sido asesinadas. Y hay miles de personas en nuestro país que están desaparecidas. Bueno, no es un relato desconocido para prácticamente ninguno de nosotros. Pero vemos cómo en el tiempo del apóstol Pablo, cuando estamos leyendo estos versículos,
Dice que el tribuno le preguntó a Pablo si no era aquel egipcio que levantó una sedición antes de sus días y sacó al desierto a 4,000 sicarios. 4,000 sicarios, asesinos a sueldo, como los de hoy. 4,000, no era un número menor, no eran 400, no eran 40, no eran 4 hombres, eran 4,000 sicarios, asesinos pagados, delincuentes organizados, como hoy se le llama la delincuencia. Y entonces Pablo, estando en pie, dice la Biblia, estando en pie en las gradas, levantó su mano y pidió hablar al pueblo. Y le dijo, ahora vamos a entrar a los versículos 1 al 5 de este pasaje que nos ocupa, hablando de la defensa del apóstol Pablo. Y dice la palabra de Dios, capítulo 22 del libro de los Hechos de los Apóstoles, versículos 1 al 5. Varones hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio y les dijo, yo, de cierto, soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y a mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para que, cuando yo encontrara hermanos, fui por ellos a Damasco para traerlos presos a Jerusalén, también a los que estuvieran ahí, para que fueran castigados. Y miren ustedes, amados hermanos y hermanas, que cuando el apóstol Pablo comenzó a hablar en lengua hebrea, pareció como que ese viento furioso de la multitud descendió gradualmente hasta que hubo un silencio absoluto, dice la Biblia, ¿no? Qué importante es la comunicación. Qué bueno que el apóstol Pablo habló hebreo, habló en el idioma de sus perseguidores, de sus atacantes. Y Dios lo usó así, porque si no hubiera hablado hebreo, si hubiera sido un forastero cualquiera que no pudiera comunicarse, seguramente le habrían dado muerte despiadadamente. Pero gracias a Dios, que el idioma, la forma de comunicarse, le permitió al apóstol San Pablo por este momento salvaguardar la vida. Por supuesto que no hay mejor vocabulario o mejor idioma que el idioma de Dios para traer tranquilidad en medio de la desesperación y para traer esperanza en medio de la perdición. Así es de que los religiosos judíos se calmaron hasta llegar a que sus ánimos fueran calmados y callarse. Estaban escuchando entonces a alguno que había sido como ellos. Y Pablo comenzó a contar su historia con el propósito único y exclusivo de darle testimonio de su conversión. No habría él de defenderse y de tratar de darse algún otro lugar, sino que iba a darles testimonio de su conversión a Cristo Jesús. Una de las razones por las cuales él podía comprenderles y amarles tanto era porque Pablo conocía exactamente cómo estos judaizantes se sentían al perseguirlo ahora a él. Pablo había sido uno de ellos.
Él había sido, como recordamos, un fariseo recalcitrante que se había organizado con todos los de su calaña y con delincuentes como él en el pasado. Y por eso es que ahora, en este presente, en esta nueva vida en Cristo, les habló a los judíos judaizantes, aquellos que eran celosos de la ley, les habló de sus antecedentes religiosos, porque tenía un propósito grandioso. Quería ganarlos para Cristo. Fíjense, amados hermanos y hermanas, que habíamos estado orando a Dios porque Dios permitiera que los antros que están aquí en la calzada del Hueso se cerraran. Había 2 o 3 lugares así donde los jóvenes venían los viernes en la noche. ¿Y qué creen que ha pasado? Ahora se han abierto otros más grandes. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que Dios no ha respondido a nuestras oraciones? ¿Qué quiere decir esto? ¿Que Dios quiere que más y más y más y más jóvenes se pierdan cada día? ¿Dios quiere que más familias y más familias se destruyan todos los días? ¿Será el deseo de Dios que la gente se vaya más y más cada día al infierno? No. ¿Sabe qué es lo que ha pasado? Dios ha permitido que se abran más centros de perdición para darnos a ustedes y a mí la oportunidad de predicar más de Cristo Jesús. ¿Amén? Amén. No hay ninguna otra razón. Porque no ha escapado del control de Dios la apertura de más centros de perdición. Pero entre más perdición haya, ahí donde hay más pecado, la gracia de Dios sobreabunda. ¿Lo cree o no? Amén, amén. Así es. Y por eso el apóstol Pablo ahora les hablaba a aquellos que habían sido como de sus calañas. En sus tiempos juveniles usted fue una persona borracha, amante de las fiestas nocturnas, de los amigos y de las amigas, la pachanga. Y quizás, como yo, algunos entregados a los vicios y a las drogas. Y ahora Dios le da a usted y a mí la oportunidad de testificarle a todos estos muchachos de lo que éramos antes, porque podemos entender claramente lo que son ellos, porque así vivimos nosotros en otro tiempo. Por eso es que el apóstol Pablo hablaba también a los judaizantes y los entendía. No solamente los entendía, pero los amaba. Y es que nosotros no solamente debemos entender a la gente que se encuentra en la perdición, pero debemos amarla con todo el corazón, anhelando que no se vayan al infierno, que no se mueran sin Cristo. Me llamó una hermana por teléfono y me dijo que su tío estaba en un hospital, que le dio un infarto en el cerebro, que por favor fuera yo a orar por él. Y yo dije entre mí, pues si desde aquí puedo orar por él, ¿para qué tengo que ir a un hospital? Pero la última frase que me dijo la hermana fue: él no conoce de Cristo Jesús. ¿Y qué cree que me pasó? Me quebró totalmente. Así es que le dije a mi esposa: mi amor, voy a ir a ver a este hombre, porque no conoce de Cristo. No se vaya a morir y se va a ir al infierno. Y como bendito sea el Señor, el coche que manejo es automático, lo manejo con
el pie derecho que me duele menos, la rodilla, y la rodilla, la pierna izquierda la estiro, y ahí me fui. La mitad se quedó bien hecho, con el Jesús en la boca, decimos, ¿no? Pero sobre todo confiando en Jesús en su corazón. Porque además ni dejan entrar a las personas. Iba yo aventurándome a que ni me dieran permiso para entrar, porque ahora hay nuevos protocolos para ver a los enfermos. Así que le dije a la hermana, vayan con la trabajadora social y pídanle permiso para que el pastor de la iglesia visite al enfermo, porque solamente a petición de los familiares o del enfermo mismo en su caso uno puede entrar, ya no es como antes. Así que mientras yo manejaba por 40 o 45 minutos al hospital, ellas hicieron esos trámites y cuando yo llegué tenían un pase para que yo pudiera entrar, bendito sea el Señor. Y ahí voy con las muletas, ahí voy con las muletas. Y Dios me permitió llegar. Pero con ese infarto al cerebro el hombre estaba prácticamente inconsciente. Por supuesto que ni me conocía. Quién sabe qué iba a pasar en los siguientes minutos, pero entonces lo toqué. Y cuando lo toqué, él abrió sus ojos. Y me quité el cubrebocas para que me viera el rostro. Y le dije, vengo a verlo en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Y me acerqué a su oído y estuve predicándole el Evangelio. Le llamé al arrepentimiento, le leí la Biblia. Entoné un canto con él en su oído. Y cuando oré con él, debido a que ni podía hablar ni nada, solamente vi una lágrima que bajó por su mejilla. Eso sucedió el viernes, ¿verdad? Y ayer sábado estuvimos con muchos trabajos. Se me apagaba y se me prendía la computadora. Se me perdió todo mi sermón. Tuvimos varios asuntos que atender mi esposa y yo. Pero gracias a Dios, entrada la noche, el Señor me recobró todas mis notas y pude hasta imprimirlas. Bendito sea el Señor. Amén. Y hoy en la mañana les mandé un mensaje a la esposa y a la sobrina y a las familias. Y me dijeron, pastor, mi tío ya recobró el sentido. Ya recibió una videollamada de uno de mis primos y ya lo reconoció y ya empezó por lo menos a sacar sonidos. Y yo le di gracias a Dios y dije, quiera el Señor haber entrado en su corazón. Pero así el apóstol San Pablo estaba comenzando su discurso y su testimonio en lengua hebrea para aquellos hombres que le podían entender. Por eso es que yo me quité el tapabocas y me le pegué al oído de este señor y le hablé, pidiéndole a Dios, Señor, ten misericordia y que mis palabras entren no solamente por sus oídos y penetren a su cerebro, pero entren a su corazón y te reciba como su Salvador personal. Que se arrepienta de sus pecados. Gracias por esta oportunidad. Qué importante es el idioma, ¿no? Y nosotros tenemos el idioma para predicar el Evangelio.
No perdamos el tiempo de poder hacerlo. Así que Pablo comenzó a comentarles historia con el propósito de dar a las gentes testimonio de su conversión. Y Pablo tenía la seguridad de que Dios podía tocar con ello los corazones de muchos. Él quería ganar para Cristo a sus paisanos judíos, a su familia judía. Y como ustedes recuerdan, Pablo tenía una excelente preparación. Seguramente había asistido a las mejores universidades griegas de aquel tiempo que se encontraban en Tarso, en Atenas, en Corinto. En estas últimas dos ciudades ya había pasado su tiempo de apogeo, pero Tarso era una ciudad próspera y un importante centro educativo. Ahora era muy probable que Pablo hubiera estudiado en esa universidad de Tarso y que hubiera tenido una buena educación en la cultura griega. Y como él mismo testificó, había estudiado en Jerusalén bajo ese fariseo famoso en su tiempo, llamado Gamaliel, que era un erudito, el más sobresaliente de aquel entonces. Seguramente cuando mis padres leían sobre este erudito, sobre este fariseo, no solamente fueron conmovidos por su erudición o su conocimiento o su excelencia, sino porque este señor fariseo fue consultado por el Sanedrín cuando los discípulos estaban predicando a Cristo. Y lo mismo que querían hacer con el apóstol Pablo, a los 12 querían también exterminarlos, querían matarlos. Y dice la Biblia que entonces fue consultado Gamaliel y les dijo: dejen que estos hombres sigan predicando, porque si es de Dios, nadie podrá detener su predicación. Y nuestra predicación es de Dios. Nadie podrá detenerla. En esta iglesia el Evangelio de Jesucristo se ha predicado por más de 40 años. Y hasta que Cristo venga, se seguirá predicando para la gloria de Dios. Amén. Nadie podrá detenerlo. Porque es el mensaje divino, es el mensaje de salvación, es el mensaje de esperanza, es el mensaje de vida eterna. Así es de que Gamaliel, seguramente este personaje afectó la vida de mis padres y quizás pensaron: vamos a ponerle a Gamaliel a este niño rosadito que nos acaba de nacer, simpático como el sol. Quizás algún día sea un predicador del Evangelio. Y mírenme, aquí estoy para servir al Señor y para servir a su pueblo. Vemos que Pablo habló del camino. No mencionó a la iglesia, no mencionó a los seguidores de Cristo, no mencionó a los cristianos. Utilizó ese término común que la gente le estaba dando a los seguidores de Cristo y les llamaban los del camino. Pero cuando él les dijo: yo perseguí este camino, se refería sin duda al Señor Jesucristo, el cual testificó de sí mismo diciendo: yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. ¿Qué más podemos predicar? Jesucristo es el único camino para llegar a Dios. Y no hay otro nombre debajo del cielo en que sea dado a los hombres para que sean salvos. ¿Usted ha creído en el camino? Por eso es usted salvo. Pablo prácticamente les estaba diciendo: yo tengo los mismos antecedentes que ustedes tienen y yo también perseguí este camino. Yo sé cómo se sienten, yo les comprendo porque yo también lo hice antes de ustedes. No hay como predicar el Evangelio a personas con las cuales podemos identificarnos con sus sufrimientos, porque entonces hay una empatía, hay un afecto, hay una comprensión.
sí me comprende, sí puedo creer en lo que usted me dice. Y por eso es que Pablo relata su conversión. Vamos a continuar la lectura de estos versículos del 6 al 16. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como mediodía, de repente me rodeó una luz del cielo y caí al suelo y oía una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron en verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dijo: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y ahí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía, a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, entonces llegué a Damasco. Y uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y de lo que has oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Gloria a Dios. Qué emoción podemos sentir al leer este hermoso pasaje de testimonio del apóstol San Pablo. Porque podemos considerar todas las cosas que le ocurrieron en este maravilloso encuentro. Primero, dice que de repente vio una luz del cielo. Pablo había sido un determinado perseguidor de los cristianos y de Jesús mismo, hasta que aquella luz que lo cegó le rodeó. Era como si Pablo dijera: yo era como todos ustedes hasta que tuve un encuentro con Jesús. Y Él cambió mi vida dramáticamente. ¿Usted no le puede testificar esto a cualquier persona? Yo era como tú, y como tú, y como tú. Pero cuando vino Cristo a mi vida, cambió dramáticamente, ¿no? Tan dramáticamente que la Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y esto es lo dramático. Dios no se acuerda de nuestros pecados. No es que tenga amnesia. Lo que ocurre es que intencionalmente ya no se acuerda de nuestros pecados, porque ahora mira a su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario por la redención de todos los pecadores. Así que este testimonio de cambio dramático agrega el apóstol Pablo y dice: la luz me dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Porque Pablo también llegó a comprender que él mismo estaba persiguiendo a Jesús, el brillante Señor de la gloria, más brillante que el sol del mediodía. Seguramente el apóstol Pablo ni siquiera tenía idea de quién estaba o a quién estaba persiguiendo hasta que tuvo este glorioso encuentro. Hay un hermano de nuestra iglesia que tuvo un encuentro con Jesús de manera impresionante. Mire, todos los viernes orábamos aquí por él. Venía la hermana con sus 2 niñas chiquitas. Hoy son unas señoritas. Quizás pronto nos inviten a las bodas. Pero estas eran unas niñas chiquitas, a lo mejor de 5 o 6 añitos. Y venía la hermana con sus niñas. Fielmente venía todos los viernes a orar. Y nos reuníamos aquí de manera presencial, como ahora lo hacemos todavía de manera virtual. Y orábamos al Señor y la hermana siempre pedía por su esposo.
Yo les pido, por favor, oren por la salvación de mi esposo. ¿Han oído personas así que viernes tras viernes piden lo mismo? Y la hermana no desmayó. Si usted tiene un familiar que no es creyente y desea usted su salvación, no desmaye tampoco. Ore, no solamente los viernes, sino cada día por él. No es que Dios no escuche, es que Dios escucha y en su tiempo Él va a responder. Y entonces esta hermana fiel oraba al Señor y nosotros con ella, hasta que un día vemos entrar a su marido con ella y todos nos sorprendemos. Un hombre alto, fornido, todavía con su rostro orgulloso, pero ahora quebrantado. Y al oír su testimonio dijo: yo iba por el camino, una noche de tormenta oscura, iba manejando mi automóvil, pero iba borracho. Y de repente todo se oscureció, más oscuro de lo que ya estaba. Este hermano, en vez de ver una luz, todo se le oscureció. Y en ese momento dijo: Dios mío, ten misericordia de mí. Si de veras existe, sálvame y perdóname. Y en fin, tuvo un encuentro con Cristo. Y entonces el Señor obró en su vida de manera impresionante también. Y yo espero que donde quiera que esté, siga fiel al Señor hasta el último día de su vida, hasta llegar al final del camino. Así que Pablo continuó diciendo: como yo no veía causa de la gloria de la luz. Ustedes recuerdan que esa brillantez de la luz dejó ciego a Pablo. Persiguiendo a Jesús, él estaba espiritualmente ciego, pero ahora, en ese momento, también estaba físicamente ciego y tuvo que ser tan humilde como para dejarse guiar de la mano hasta la casa de Ananías, entrando a Damasco, el cual testifica la Biblia que era un varón piadoso y tenía buen testimonio de todos los judíos que moraban ahí. Y Ananías le dijo a Pablo: hermano Saulo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo, a Jesús, y oigas la voz de su boca, oigas su palabra. Para mí es muy impresionante que Ananías se acercara a Saulo o recibiera a Saulo y le dijera: hermano Saulo. Porque unos pasajes paralelos, Ananías le dice a Dios: Señor, pero ¿cómo voy a recibir a este hombre en mi casa si tú sabes que es un perseguidor de nosotros? Trae cartas credenciales para detenernos, para golpearnos, para asesinarnos. Como diciéndole al Señor: tú no sabes que así es este hombre, y ahora quieres que yo vaya a él o que lo reciba en mi casa. ¿Cómo somos de ingenuos a veces, no? Queremos enseñarle al Señor lo que Él ya sabe desde antes. Pero Dios le dijo: yo tengo un propósito para este hombre. Tú haz lo que te digo. Y entonces Ananías se acerca a Saulo, le trata como a un hermano, porque Dios corroboró en el corazón de Ananías que Dios mismo había introducido a Pablo en su familia, en la familia cristiana. Como a usted, como a mí nos ha introducido el Señor a su familia. Somos parte de su familia, somos parte de su cuerpo, somos hijos de Dios. El mismo Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu, ¿no dice así la Biblia? De que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, también somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pero dice la Biblia: si es que padecemos juntamente con Él,
para que juntamente con Él seamos glorificados. Bendito sea el Señor. Y aunque Pablo quería que los judíos todavía escucharan que Él servía al Dios de sus padres, y por amor a su nación, a sus amigos, a su familia, quería predicarles a Jesucristo para que le recibieran como su Salvador personal. Vayamos ahora a los siguientes versículos del 17 al 21. Y sigue diciendo el apóstol Pablo en su testimonio: me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Y le vi que me decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Y yo le dije: Señor, ellos saben que yo los encarcelaba y que yo azotaba en las sinagogas a todos los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. ¿Te acuerdas, Señor? Como diciéndole, tú lo sabes. Pero Jesús me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Y vuelto a Jerusalén, oraba en el templo. Pablo les comentó a los judaizantes acerca de algo que había ocurrido hacía 20 años atrás. Cuando él, al principio de su conversión, cuando al principio de haber creído en Jesucristo, todavía iba al templo para orar. Y aunque ya tenía algún tiempo de cristiano, fue a Jerusalén para orar al templo, porque él quería que el gentío le escuchara y que supiera que él confiaba en Jesús, que no estaba en contra de sus familias, de sus paisanos, de los judíos. Pablo era judío y quería ganar a los judíos para Cristo. Esta semana vinieron a nuestra casa algunos hermanos de Estados Unidos y tuvieron una reunión con nosotros desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche, una jornada larga, porque queremos apoyar a nuestros hermanos que tienen iglesias en la frontera, desde Tamaulipas hasta California la Baja, pasando por Chihuahua, Sonora. Y tenemos iglesias allá en aquella parte fronteriza de México. Y nuestros hermanos americanos están más cerca que nosotros. Ellos están a un par de horas y nosotros estamos a más de 30 horas de ellos. Entonces, queremos ver cómo ayudamos a nuestros hermanos que están tan lejos con hermanos que están más cerca. Y entonces estábamos hablando con ellos por varias horas. Y yo les agradecía a esos hermanos americanos o norteamericanos, o como les llamamos también equivocadamente gringos. Digo equivocadamente porque la palabra de por sí quiere decir fuera, verdes, gringos. Pero así les decimos. Y yo les decía, estoy muy agradecido con ustedes, aunque reconozco que la responsabilidad del Evangelio en México y para los mexicanos es de los mexicanos. Y Pablo amaba a los judíos, amaba a su nación, amaba a los judíos y quería que fueran para Cristo. Pero Dios lo había mandado a los gentiles, ¿recuerdan? Dijo: yo te voy a mandar a los gentiles y tú les vas a predicar a ellos. Así que cuando Pablo tuvo esa impresionante visión de Jesús en el templo, entonces él entendía que su vida cristiana fue fundamentada en la palabra de Dios y no solamente, desde luego, en experiencias espirituales. Pablo no basaba su relación con Cristo en visiones, en éxtasis o en momentos espirituales de su vida,
sino en la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Date prisa, sal pronto de Jerusalén porque no van a recibir tu testimonio aquí. Yo pienso que para Pablo estas palabras fueron sorpresivas porque, con buenas razones, quizás Pablo pensó que él precisamente era el indicado para traer el evangelio a sus amigos, los judíos. No obstante, Jesús le dijo: date prisa, sal de aquí. Ellos no te van a hacer caso. El Señor sabe de antemano lo que va a pasar, ¿no? Pero todavía Pablo insiste: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y yo tomo esta expresión como una gentil objeción de Pablo a las advertencias de Jesús que le había dado en su visión. Probablemente la idea de Pablo era: Señor, ellos me escucharán. Ellos saben que yo solía perseguir a los cristianos, entonces mi historia será poderosa y persuasiva entre ellos. Y como si Cristo lo hubiera olvidado, le recordó: yo estaba ahí presente cuando era derramada la sangre de Esteban y yo fui testigo. Tal vez pensaba Pablo que las persecuciones anteriores a la iglesia le darían a él mayor credibilidad entre la gente judía que estaba en contra del cristianismo. Y él trató de explicarle a Jesús por qué él de veras debería de quedarse en Jerusalén y trabajar para contarle a la gente judía sobre Jesús. ¿Cuántas veces nosotros queremos hacer nuestra voluntad y no la voluntad del Señor? Yo creo que yo soy quien debe hacerlo, Señor. Yo creo que yo soy la persona indicada. Y no, Dios tiene más personas, tiene otras personas. Yo creo que por algunos años yo pensé que yo era el único indicado a predicar aquí. Y no, Dios tiene otros predicadores. Y Dios tiene otras generaciones que vienen. Y uno, mire, el Señor se lo va a llevar, pero tiene otros encargados de su iglesia, porque la iglesia le pertenece a Cristo, no le pertenece a ninguna persona. Qué pena es que cuando un pastor se va de una iglesia, toda la iglesia se derrumba. Y ya, se acaba la obra de Dios en ese lugar, nada más porque un hombre se fue y porque no preparó discípulos que se quedaran enfrente. No así manda el Señor, que preparemos a otros para que cuando el Señor lo llame a uno, a otro lugar o a su presencia, pues la obra de Dios siga caminando, porque la obra le pertenece a Dios y esta no puede detenerse. Así que el apóstol Pablo sabía que Jesús le había dicho: ve. No solamente esperes que la gente venga, sino ve. Y este es un mandamiento no solamente que le dio Jesús a Pablo, sino que también podemos aplicar nosotros a nuestra vida. No esperemos que la gente venga a este templo y se llene este templo nuevamente. Me dijo un amado hermano de esta iglesia, me dijo: cuando yo vine a este templo, hermano, cuando yo vine a esta iglesia por primera vez, hasta la calle había personas paradas ahí escuchando la palabra. Se ponían más sillas aquí y allá afuera y no cabía la gente. Bueno, yo sé que muchas personas han ido a residir a otros lugares. Yo sé que muchas personas han ido a otras iglesias. Yo sé que muchos hermanos sirven en otras iglesias, incluso son pastores en otros lugares. Eso llena de mucha alegría mi corazón. Y también sé que muchos están cómodamente en sus hogares, porque dicen: pues ¿para qué voy presencialmente si puedo estar cómodamente desde aquí viendo? ¿Viendo qué? Si no es un espectáculo. Venga y participe en él.
vea las luchas, vea el box, pero el culto, venga al culto. Vea una película en el cine o en la televisión, pero el culto, venga y participe en el culto. Cada culto es algo que no se repetirá jamás. Podrá haber más domingos, más años, pero el culto de hoy no será igual que el del próximo domingo y así sucesivamente. Y entonces no permita, de ninguna manera, no permita que ninguna otra cosa le aparte de congregarse para gozarse en la iglesia. Bueno, cuando Pablo habló la palabra que Dios le dijo que lo iba a mandar a los gentiles, que este era el plan de Dios, que no era el plan de Pablo, pero era el plan de Dios, y que solamente Pablo estaba obedeciendo la voz de Dios, entonces otro hecho sucedió entre esa multitud. Vamos a ver lo que pasó, versículos 22 y hasta el final, hasta el 29. Y dice la Biblia que cuando Pablo dijo que Cristo lo había enviado a los gentiles, versículo 22, le oyeron hasta esta palabra y entonces alzaron la voz diciendo: quita de la tierra tal hombre, porque no conviene que vivan. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que le metiesen a Pablo en la fortaleza y ordenó que fuese examinado. Qué manera de examinar a la gente, con azotes, para saber por qué causa clamaban contra él. Y le ataron con correas, quizás no solamente de las manos, pero también de los pies. Entonces Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haberle condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue inmediatamente a dar aviso al tribuno y le dijo: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Entonces vino el tribuno con Pablo y le dijo: dime, ¿eres tú ciudadano romano? Y Pablo le dijo: sí. Entonces respondió el tribuno: yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo: sí, pero yo soy romano de nacimiento. Y entonces luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Aquí empieza en el versículo 30 otro párrafo que seguramente va a ser tocado el próximo domingo. Por eso vamos a detenernos aquí. El gentío había escuchado interesadamente el testimonio de Pablo, pero cuando Pablo dijo que fue enviado a los gentiles, entonces reaccionaron furiosos, como los vimos, porque estos manifestantes judíos se escandalizaron al saber que el plan de salvación de Dios podía ser dado libremente también a todos los gentiles. La manifestación de Pablo fue escuchada cuidadosamente hasta ese punto. En las mentes de los judíos, en realidad no les importaba a ellos esta práctica acerca de Jesús, pero ellos no quisieron aceptar la idea de que Dios podía salvar a los judíos igual que a los gentiles de la misma manera. Imagínense ustedes, si Dios hubiera hecho diferencia de personas, la salvación no hubiera llegado a ninguno de nosotros, porque todos nosotros somos gentiles. Todas las iglesias en México son gentiles. Todas las iglesias en América del Norte son gentiles, en Europa, en Asia, en África. Porque solamente los judíos habían sido llamados el pueblo de Dios. Pero por su incredulidad, Dios abrió un nuevo pacto a través de su Hijo Jesucristo. Y con ese nuevo pacto, la gente no tendría que hacer sacrificios anualmente por sus pecados. Solamente lo que tendría que hacer es venir a los pies de Cristo y entregar su vida al Señor.
Por eso es que era tan importante que, de acuerdo a lo que estaba predicando el apóstol Pablo, él había sido enviado por Jesús a los gentiles para que éstos recibieran el evangelio. Y entonces los gentiles pudieran llegar a la salvación, igual que los judíos, los cuales tenían la puerta abierta para entrar al reino de los cielos. Pero ellos se cerraron la puerta al haber rechazado al Hijo de Dios, a Jesucristo, como su Salvador personal. Rechazo que cuando cualquier hombre, incluso gentil, lo haga también, de cierto que su final será también la perdición. Así que Dios había llamado a Pablo rescatándole de su vida pecaminosa, como a todos nosotros, pero enviándolo a predicar las buenas de salvación. Así que en este mundo cambiante, en este mundo donde las cifras de homicidios, de vejaciones, de extorsiones, de muertes, de desapariciones, de feminicidios y de todo tipo de homicidios están a la orden del día, en este mundo cambiante, solamente la palabra de Dios permanece para siempre. Pablo, sin duda, era un individuo extremadamente excepcional. No era común encontrar a un hombre tan educado, tan inteligente, tan devoto judío, pero que a la vez era un ciudadano romano. Y Dios usaría este historial único para usar a Pablo de una manera especial, así como Dios quiere usar su propio historial, el historial de Saraí, de Carmen, de Armando, de Guillermina, de cada uno de nosotros. Tenemos un historial, tenemos antecedentes de nuestras vidas. Hemos venido muchos, muchas cosas que a lo mejor son innombrables. Dios quiere usar nuestra historia. No importa cuál haya sido nuestro pasado, no importa en qué hayamos empleado el tiempo de nuestra vida, hoy Dios nos llama para perdonar todos nuestros pecados y para darle un nuevo sentido a la vida. Así que tú, amigo que me escuchas allá a la distancia, entrega tu vida a Jesucristo hoy. No dejes pasar esta oportunidad, no lo dejes para mañana. Quizás no haya un mañana. Dios te ama y quiere que vengas a Él a pesar de ti mismo, a pesar de tu pasado, a pesar de tu presente. Dios quiere cambiar tu futuro. Y así quiere hacerlo con todos nosotros. Dios toma ese historial, ese acervo de nuestras vidas, eso que fuimos en el pasado, y lo trae al presente para limpiarnos, para perdonarnos, para usarnos y para enviarnos a su servicio. Pablo sabía el plan general de Dios, pero él no podía saber como nosotros lo sabemos por la palabra. No sabía cómo terminaría todo. Nosotros tampoco sabemos cómo terminará nuestra propia vida, pero una esperanza tenemos, la esperanza en Cristo Jesús, nuestro Salvador y Señor. Pablo tenía que confiar en Dios, y de la misma manera nosotros como creyentes no solamente debemos que, sino es nuestro privilegio confiar en Él, quien está buscando la salvación de nuestras almas, la salvación de nuestra familia, la salvación de nuestros amigos, la salvación de México. Dios ama a México y no quiere que ninguno perezca,
sino que todos procedan al arrepentimiento. Está pues en nuestras manos acudir al llamado de Cristo para servirlo a Él y para predicar su santa palabra. Oremos a Dios por un momento. Te damos muchas gracias, buen Dios y Padre Celestial, por tu santa palabra que está contenida aquí en la Biblia pues hace más de 2000 años, la parte del Nuevo Testamento, y esta palabra que tiene poder para hablarnos el día de hoy en nuestras vidas, y lo ha hecho. Te damos muchas gracias, Señor, porque por causa de ello hemos podido saber de ti, Señor, de las maravillas que tú de manera constante y de manera permanente puedes hacer para el beneficio de la humanidad. Gracias te damos, Señor, en primer lugar, porque has hablado en nuestra vida. Y porque hablando en nuestra vida podemos tener esa experiencia de tener un encuentro contigo. La experiencia de saber que tú eres un Dios completamente real, que comprende nuestras necesidades, que conoce nuestras fallas, nuestras faltas, que conoce nuestros pecados, que tiene un historial de todos nosotros grabado, que no hay absolutamente nada que Él no sepa de nosotros, pero que a pesar de todo nos ha amado con profundo amor y por causa de nosotros ha dado a su Hijo Jesucristo y de manera personal y particular para que cada uno que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y no te quedaste corto, Señor, sino que después del perdón de nuestros pecados y de la limpieza de nuestras vidas, has querido llamarnos a tu servicio, aún a pesar de cómo somos todavía. Pero tú te sirves, Señor, de estos vasos frágiles y los limpias todos los días para que podamos hacer la obra del Evangelio, para que seamos una voz de esperanza en este mundo, llevando el mensaje de tu palabra, para que aún en medio de todas las situaciones fatales de la vida, Señor, todavía haya esperanza para nuestro mundo y en particular para nuestro México y muy, muy particular para nuestras vidas. Te doy muchas gracias por tu iglesia, Señor, y te doy muchas gracias también por todos los oyentes a la distancia. Permite que tu palabra que ha sido expuesta también nos haya expuesto hoy delante de ti y podamos, Señor, hacer tu voluntad. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a continuar adelante con este servicio. Le damos gracias al Señor por su palabra y como yo hablaba el pastor en nuestra oración, que el Señor nos hable a través de lo que acabamos de escuchar, hermanos, y seguramente que después de lo que hemos escuchado, muchos de nosotros hemos recordado nuestra conversión. Cada uno ha tenido diferentes formas en cómo el Señor ha llegado a nuestras vidas. Sin duda que la conversión de Pablo es asombrosa, pero igual de asombrosa es nuestra conversión, hermanos, ¿no? Cada uno, el Señor nos buscó, nos llamó, y no puede haber en nuestro corazón más que agradecimiento por todas sus bondades. Vamos a pasar al tiempo de las ofrendas, hermano. Te pido que me acompañes en la oración. Vamos a orar por las ofrendas que se van a reunir el día de hoy. Señor y Padre nuestro, te damos gracias, Señor. Eres bueno, Señor. Gracias porque hemos podido escuchar tu palabra, Señor, porque eres un Dios tan accesible, Señor, a nosotros, que únicamente, Señor, nos separa de ti en una oración, Señor. Día con día, Señor, estás atento a todas nuestras necesidades, Señor.
día con día podemos confiar en que tú nos escuchas, en que tú estás con nosotros, en que tú puedes, Señor, sustentar cualquier necesidad, aún en medio de las dificultades más grandes, Señor. Gracias, Señor, por recordarnos a través del mensaje que hoy hemos escuchado, que aún en aquellas situaciones difíciles, Señor, aún en aquellas situaciones en donde parece que no hay salida, Señor, tú eres nuestra luz, Señor, que en ti podemos tener toda la confianza, Señor, que en ti podemos hallar, Señor, nuestro refugio perfecto, Señor. Gracias, Señor, por el sustento que das a nuestra vida día con día, Señor, por todas las bendiciones que tú derramas, Señor, en nosotros, Señor, aún sin darnos cuenta, Señor. Son tantas las bendiciones que no podríamos siquiera nombrarlas, Señor, todas en un solo día, Señor. Gracias, Señor. Queremos tener un corazón agradecido hacia ti, Señor. Gracias por las ofrendas que el día de hoy se van a reunir, Señor. Por los corazones de mis hermanos, Señor, entregados a ti, por su obediencia a ti, Señor, por su fidelidad a ti, Señor. Te pedimos, Señor, que tú las bendigas, que pongas sabiduría, Señor, en los hermanos que las administran, Señor, y que ellas, Señor, sean utilizadas de la mejor manera, Señor, especialmente, Señor, para la predicación de tu evangelio, Señor, para que tu mensaje de salvación, Señor, llegue a quienes aún no te conocen, Señor. Te damos gracias, Señor, por ellas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Adelante, hermanos. Gracias. Mientras pasa nuestro hermano Ricardo y nuestra hermana Juanita, dice en Proverbios, en el capítulo 22 y en el versículo 4, dice: riquezas, honor y vida son el premio de la humildad y del temor a Jehová. El Señor nos retribuye no porque no lo merezcamos, pero es una condición o una acción o una reacción natural, hermanos, cuando estamos con el Señor. En la medida en que nosotros somos diligentes, porque sabemos lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, nosotros somos diligentes en nuestro trabajo, en nuestro servicio al Señor, si somos diligentes y cuidadosos de nuestra familia, hermanos, sin duda que el Señor se seguirá manifestando con nosotros. Lo vimos ahora con Pablo. Pablo era un hombre diligente, él recibió el mensaje del Señor, y no es que él haya actuado al y se va, sino que fue diligente con lo que el Señor había puesto en sus manos. Y así el Señor ha puesto en tus manos un trabajo, ha puesto en tus manos una familia, ha puesto en tus manos una escuela, estudios. ¿Qué vamos a hacer con ello, hermanos? ¿No? Tenemos que ser diligentes de acuerdo a lo que el Señor ha puesto en nuestras manos. Y entonces dice este versículo: riquezas, honor y vida son el premio de la humildad y del temor a Jehová. Que Dios te bendiga, hermano. Gracias por tus ofrendas. Vamos a despedirnos. Sí. Agradezco a todos ustedes sus amorosas oraciones por mí y también por mi esposa, y pues agradecer a Dios por la bondad de tenerme aquí a su servicio, y decir que si Dios permite, a finales del mes de noviembre estaremos terminando el libro de los Hechos de los Apóstoles. No se pierdan todos estos capítulos que nos faltan, 6 capítulos en realidad, pero que son esa hermosa aventura de cómo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo fue llevado a muchos lugares. Y todo esto está escrito, dice la Biblia, para inspirarnos también a nosotros. Y luego el mes de diciembre, con la ayuda del Señor, lo dedicaremos para todo el advenimiento, las profecías, el anunciamiento, el nacimiento de Jesús, la celebración de que vino el mundo. Y estamos
anhelando que el Señor nos dé una reunión de fin de año, con una cena de fin de año presencial. Los que no vengan, pues pueden hablarle a, ¿cómo se llama ese de la televisión? Masterchef, ahí pueden cenar. Y los que sí quieran, vengan al templo y gocemos de estar juntos. Ahora, mis amados hermanos y hermanas, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y que el amor de Dios el Padre y la dirección de su Santo y bendito Espíritu sea con todos ustedes y con sus familias y con el pueblo de Dios en todo lugar, ahora y siempre. Y no se olviden, predique